No sé quién está conectado. Alejandra está conectada. ¿Quién más? Bueno, no sé quién más está conectado, pero bueno, les saludo a todos. Vamos a entrar a dar esta pequeñita clase que vamos a dar hoy, que es sobre la Santa Misa. Vamos a pedirle a Mamá María que nos abra el corazón, que nos disponga para esta enseñancita que tenemos hoy y que me dé a mí las palabras para que a través de mí pueda hablarle a ustedes y a su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hola Ivana, hola Marta Elena, Karina, bueno, y los demás que están conectados. Como hoy vieron, hoy es lo que queremos dar un poquito, es lo que es la Santa Misa. Fíjense que yo no digo la misa, digo la Santa Misa. Muchas veces nosotros decimos voy a ir a misa, pero en realidad tuviéramos que decir voy a ir a la Santa Misa. Y diciendo solo Santa, anteponiéndole la palabra Santa, yo estoy cambiándole a eso porque estoy diciendo que eso es algo sagrado, algo de Dios, no es solamente una misa, sino que es la Santa Misa. Lo mismo decimos con el rosario. Vamos a rezar el Santo Rosario, no el rosario, el Santo Rosario, porque lo que vamos a hacer es algo santo y es algo para Dios. Entonces, al saber un poquito las palabras, nosotros ya estamos evangelizando también a los demás. Bien, la palabra misa en sí es insignificante, porque viene de la conclusión latina de la celebración de la misa. Cuando el sacerdote despide a la asamblea con las palabras ite missa est, o sea, en latín, antiguamente las misas eran todas en latín, no se hablaba en español, sino que desde que iniciaba la misa hasta que terminaba, era todo en latín la misa, y el sacerdote los despedía al pueblo con las palabras ite missa est, a los que los fieles contestaban ante esta palabra del sacerdote, deo gracias, es decir, gracias a Dios. Ite missa est literalmente significa id es ya el final. Eso es lo que significa traducido del latín al español. Pero el uso prolongado de este saludo final hizo que a partir del siglo IV la palabra misa signifique toda la celebración. O sea, toda la liturgia se le llamaba ya misa. El uso prolongado de este saludo proviene del verbo mitere, que significa enviar. Eso es de donde proviene la palabra misa. Por tanto, podemos decir que la misa es un envío de Dios a los fieles a predicar lo que escucharon, pero ya no solos, sino de la mano de Jesús. También, según el catecismo de nuestra iglesia, deriva del verbo missio, que significa envío de los fieles. Eso está en el catecismo nuestro, en el numeral 1332. La Santa Misa es simbólica y real, contiene toda la dignidad, profundidad, simbolismo, hondura y realidad espiritual que se esperaría del acto de culto central de la Iglesia fundada por Cristo y sus apóstoles. Incorpora toda la tipología del Antiguo Testamento que era su sombra.
Acá estamos diciendo que todo lo que se daba en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ahora es realidad. Todos estos símbolos y lo que debemos hacer eternamente lo encontramos en el misal romano. Veremos entonces qué dice el misal romano de nuestra Iglesia Católica. Yo acá tengo el misal romano y esto es muy largo para hablarlo todo. El misal romano tiene diferentes tipos de misa. Tiene misa con diácono, misa con sacerdote, misa del sacerdote solo. Hola Alicia. Y bueno, hay un montón de diferentes misas, pero a nosotros vamos a dar solamente lo que nos interesa a nosotros, que es la misa con el pueblo. Es decir, el sacerdote ofrece misa juntamente con el pueblo, que es lo que nos corresponde a nosotros, digamos. Porque si el sacerdote celebra solo, eso ya le corresponde al sacerdote y no a nosotros. O sea, eso ya es, vamos a decirlo así, problema del sacerdote. Pero si dentro de la misa nosotros debemos saber cómo comportarnos dentro de la Santa Misa. Entonces, en el numeral 115 del misal romano nos dice cómo debemos comportarnos en la misa con el pueblo. Es decir, nosotros dentro de la misa. Esto acá da rúbricas que tiene que decir el sacerdote, como las rúbricas que tenemos que responder nosotros ante lo que dice el sacerdote. Dice así el numeral 115. Se entiende por misa con el pueblo aquella que se celebra con participación de los fieles. Conviene pues que en cuanto sea posible que la celebración se realice con canto y con el número adecuado de ministros, especialmente los domingos y las fiestas de precepto. No obstante, también puede celebrarse sin canto y con un solo ministro. Es decir, que para ofrecer misa basta solamente un sacerdote. Pero acá está diciendo que cuando la misa es dominical o una celebración, como dice acá, fiesta de precepto, tiene que haber uno o más curas. Es decir, que si hay un diácono, tiene que estar el diácono junto con el sacerdote. En cualquier celebración de la misa, si está presente un diácono, éste debe ejercer su ministerio. Es decir, que si un diácono va a la misa y está el sacerdote ahí, el diácono tiene que ir a ayudarle al sacerdote con la misa, no puede ir como un fiel común. Es decir, que tiene que ir a ayudar al sacerdote. Bueno, acá dice lo que debe prepararse, el altar, que tiene que tener un mantel blanco, tiene que haber un crucifijo, dos candelabros mínimos, ¿sí? Si hay más, está bien que sean más, pero mínimo 2 candelabros. Y sigue el misal romano, dice, es loable que se cubra el cáliz con un velo, que puede ser de color del día o color blanco. Para el sacerdote debe tener el alba, la estola y son todas las vestimentas que debe tener el sacerdote, la que debe tener el diácono, cosa que a nosotros no nos compete. Cuando se tiene procesión de entrada preparada, también el evangelario, la cruz que llevará en la procesión y los candeleros con cirios encendidos. Lo he visto en otras iglesias y también a veces nosotros lo hacemos. Es entrar con el cura, no el cura, sino el cura precede la misa, hola Teresa, pero también hay que uno lleva la cruz de Cristo, es un palo con la cruz de Cristo, y los otros llevan al lado una vela a la izquierda y una vela a la derecha. Eso siempre se suele hacer y sobre todo en las fiestas solemnes. Ahí se lleva también los libros, que puede ser se entra también con el Evangelio. Dice también en el punto 122, al llegar al altar el sacerdote y los ministros hacen una inclinación profunda, que es lo que nosotros vemos que hacen eso. ¿Quién lo hace eso? Los sacerdotes. ¿Los laicos lo deben hacer? Acá no dice que los laicos hagan una inclinación profunda. Eso corresponde al sacerdote porque se está acercando al altar y por respeto al altar, que significa representa el cuerpo de Cristo, hacen una inclinación profunda. El sacerdote se acerca al altar y lo venera con un beso. El sacerdote tiene que besar el altar. Vamos a ir adelante porque, queremos ver qué tenemos que hacer nosotros, ¿sí?
Terminado esto, el sacerdote se dirige a la sede es el lugar donde está el altar, atrás del altar sería. Terminado el camino de entrada, estando todos de pie, o sea, todos nosotros estamos de pie, el sacerdote y los fieles se signan con la señal de la cruz. El sacerdote dice, no los fieles, el sacerdote dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo responde, amén. Nosotros nos corresponde únicamente decir amén. El que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el sacerdote. Enseguida, vuelto hacia el pueblo y extendida las manos, el sacerdote saluda usando una de las fórmulas propuestas. El mismo sacerdote u otro ministro puede también con brevísimas palabras introducir a los fieles en el sentido de la misa del día. Sigue en el acto penitencial, después se canta que dice, dice el Señor ten piedad, según lo establecido por las rúbricas. Ahí cuando todos pedimos perdón y decimos Señor ten piedad, Cristo ten piedad, y el pueblo responde. En las celebraciones que se requiere se canta o se dice gloria. Nosotros lo podemos cantar a gloria o se lo dice. Generalmente todas las generaciones más nuevas al gloria no lo conocen. Es decir, cuando lo tienen que decir hablado, no lo saben a gloria. Porque antiguamente no se hacía cantado y el gloria es mucho más lindo recitarlo, es decir, decirlo uno que por ahí cantarlo. Porque lo que se canta es muy cortito y el gloria es bastante largo. Después empieza la liturgia de la palabra. Concluida la colecta, todos se sientan. El pueblo se sienta. El sacerdote puede presentar a los fieles con una brevísima intervención, la liturgia de la palabra. El lector se dirige al ambón y del leccionario colocado allí antes de la misa proclama la primera lectura que todos escuchan. Acá generalmente el que debe leer la palabra es el lector, es decir, está el lector, está el diácono, es un servicio que hay para la iglesia que es el lector. Nosotros no tenemos lectores, nosotros como laicos vamos y leemos porque no hay lector, pero hay gente que estudia para ser lector y tuviera que leer la palabra un lector, ¿sí? Acá nosotros los laicos leemos y está bien que la leamos y el misal no lo prohíbe, porque cuando no hay lector lo puede leer cualquier fiel a la lectura, primera lectura, salmo y segunda lectura, no así el evangelio, ¿sí? Bien, dice, el lector se dirige al ambón y del leccionario colocado allí, bueno, al final el lector dice, esto es lo que tiene que decir el lector, palabra de Dios. Y todos responden, te alabamos, Señor. Lo mismo para la segunda lectura, si hay segunda lectura, ¿sí? Y el salmo lo pueden hacer cantado o recitado. Seguimos. Enseguida todos se levantan y se canta el aleluya, otro canto, según corresponde al tiempo litúrgico. Es decir, que terminó la segunda lectura o terminó el salmo y ahora se va a leer el evangelio. Por lo tanto, todos nos levantamos a escuchar lo que tiene Dios para decirnos a nosotros a través del evangelio. Mientras se canta el aleluya, si se emplea el incienso, el sacerdote lo pone y lo bendice. Después, con las manos juntas y profundamente inclinado ante el altar, dice en secreto, purifica mi corazón. Eso es todavía en el altar antes de leer la lectura. Entonces el evangelario está en el altar. Lo toma y precedido por los ministros laicos que pueden llevar el incensario y los cirios, se dirige al ambón. Eso sí si se pasa el incendiario por la Biblia, ¿viste? Nosotros generalmente no utilizamos eso. Ya en el ambón el sacerdote abre el libro y con las manos juntas dice, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Y enseguida, lectura del Santo Evangelio, signando con el pulgar el libro y asimismo en la frente, en la boca y en el pecho, lo cual hacen también todos los demás. Es decir, que nosotros nos signamos, ¿sí?
Enseguida proclama el Evangelio y al final dice la aclamación, palabra del Señor. Y todos responden, gloria a ti, Señor. Al finalizar la aclamación de el Evangelio, todos responden, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, cuando dice Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, nosotros decimos, gloria a ti, Señor. Cuando finaliza y dice palabra del Señor, ahí nosotros decimos, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, el primero decimos, gloria a ti, Señor, y a lo último decimos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? El sacerdote besa el libro diciendo en secreto las palabras del Evangelio. El sacerdote de pie en la sede o en el ambón mismo, según las circunstancias, en otro lugar idóneo, pronuncia la homilía. Terminada esta, se puede guardar unos momentos de silencio. Es decir, que da la homilía y es loable que se haga un pequeño silencio. Luego se reza el símbolo, eso sería el credo. Se canta o se dice por el sacerdote juntamente con el pueblo, estando todos de pie. El credo se dice de pie. Es decir, porque todos nos levantamos a rezar el credo. Y a las palabras, y por la obra del Espíritu Santo, etc., o que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, todos se inclinan profundamente y en las solemnidades de la Anunciación y de la Natividad del Señor se arrodillan. Acuérdense en que nosotros los consagrados todos hacemos eso en el credo, pero esto no es que es algo inventado por nosotros, sino que esto ya está en el misal romano, a las palabras de cuando dice y por obra del Espíritu Santo todos hacemos una inclinación profunda, y en la fiesta de la encarnación del Verbo nos tenemos que arrodillar, no es una inclinación profunda, nos tenemos que arrodillar cuando rezamos el credo. Y también en cuando es la natividad del Señor, cuando es Navidad, también tenemos que arrodillarnos, no es ya una inclinación profunda, sino que nos tenemos que arrodillar ante estas palabras. Dicho el símbolo en la sede del sacerdote de pie y con las manos juntas, invita a los fieles a la oración universal con una breve monición. Después el cantor, el lector u otro desde el ambón o desde otro sitio conveniente, vuelto hacia el pueblo, propone las intenciones del pueblo por su parte, responde suplicante. Finalmente el sacerdote con las manos extendidas concluye la súplica con la oración. Bien, ahí terminó lo que sería la misa. Está dividida en dos, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Acá, con la oración de los fieles, ya termina lo que sería la liturgia de la palabra y ya comenzaría la liturgia eucarística. O sea que la misa se divide en dos partes, liturgia de la palabra, finalizó ahí, ahora empieza la liturgia eucarística. Terminada la oración universal, todos se sientan y comienza el canto del ofertorio. Cuando decimos que yo, Padre, te pedimos por tal, oremos y pedimos que yo, no sé, cualquier jaculatoria que hayamos usado, por ejemplo, ora, Señor, ora por nosotros, pónganle. En cada oración decimos, Señor, ora por nosotros, ¿sí? Finalizado esto, todos nos sentamos. Y ya empezaría lo que sería la liturgia eucarística. El pueblo se sienta, no tiene que haber nadie parado en ese momento. Todos nos sentamos. Bien. El sacerdote en el altar recibe o toma la patena con el pan y con ambas manos la tiene un poco elevada sobre el altar diciendo en secreto, bendito sea Señor del universo. A veces algunos sacerdotes lo hacen con voz alta y algunos lo hacen secretamente, dependiendo del sacerdote o de la misa, si hay música o si no hay música. Si hay música, el sacerdote lo dice en bajito.
Luego coloca la patena con el pan sobre el corporal. Enseguida el sacerdote de pie a un lado del altar, ayudado por el ministro que le presenta las vinajeras, vierte en el cáliz vino y un poco de agua, diciendo en secreto por el misterio de esta agua. Vuelto al medio del altar, toma el cáliz con ambas manos, lo tiene un poco elevado, diciendo en secreto, bendita sea Señor Dios, y después coloca el cáliz sobre el corporal y según las circunstancias lo cubre con la palla. Pero cuando no hay canto del ofertorio ni se toca el órgano en la presentación del pan y del vino, está permitido al sacerdote decir en voz alta las fórmulas de bendición a las que el pueblo aclama, bendito seas por siempre, Señor. Así que cuando no hay música y el sacerdote aclama, nosotros decimos, bendito seas por siempre, Señor. Habiendo dejado el cáliz sobre el altar, el sacerdote profundamente inclinado dice en secreto, humilde y sinceramente arrepentidos. Enseguida, si se usa incienso, el sacerdote lo echa en el incensario, lo bendice sin decir nada, e inciensa las ofrendas, la cruz y el altar. El ministro de pie a un lado, bueno, esto nosotros no lo hacemos, así que... Después de la oración humilde y sinceramente arrepentido, después de la incenciación, el sacerdote de pie a un lado del altar se lava las manos diciendo en secreto, lava del todo mi delito, Señor, mientras el ministro vierte el agua. Acuérdense que acá se está lavando las manos el sacerdote, eso lo vemos nosotros, ¿sí? Cuando se lava las manos. Y ahí, ¿qué hacemos? Esto lo estamos diciendo para que ustedes vean cuándo tenemos que pararnos, porque mucha gente no se para acá en nuestra iglesia, no se está parando, y acá el misal romano dice que hay que pararse. Después, vuelta al centro del altar, el sacerdote de pie, de cara al pueblo, extendiendo y juntando las manos, invita al pueblo a orar diciendo, oren hermanos, porque este sacrificio santo y puro. El pueblo se levanta y responde, el Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria. Eso lo tenemos que hacer de pie, no sentados. Y en nuestra iglesia lo estamos haciendo sentados. Siempre cuando el pueblo ora de pie, no ora sentado. Por lo tanto, nosotros en ese momento tenemos que pararnos para decir esto, ¿sí? Y nadie se para, todos se quedan ahí y dicen sentaditos. El pueblo clama de pie, por lo tanto nosotros tenemos que levantarnos y aclamar de pie. Son cosas que tenemos que volver a aprender y volver a hacerlas y volver a enseñarlas, porque parece que el pueblo se olvida. Bien, enseguida el sacerdote con la mano extendida dice la oración sobre las ofrendas, al final el pueblo aclama amén. Entonces el sacerdote inicia la plegaria eucarística según las rúbricas. Ahí hay un montón de rúbricas, eucarística 1, eucarística 2, diferentes tipos por eso cambia, depende del sacerdote, que a alguna le gusta una, a alguna le gusta la otra, o dependiendo del tiempo litúrgico también se utiliza una rúbrica o otra rúbrica. Entonces dice, la plegaria eucarística que por su naturaleza exige que solo el sacerdote en virtud de su ordenación la profiera. El pueblo no puede decir una plegaria eucarística, eso es solo del sacerdote. Primero, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es el representante de Jesús en la misa. Es Jesús el que invita al pueblo. Nosotros no tenemos que ser Jesús. Para eso está el sacerdote. Es el que representa a Jesús, es el sacerdote. Es el que lleva a la misa adelante. Por lo tanto, siempre decimos que el sacerdote actúa en presencia de Cristo. Tiene el nombre en latín, pero no me sale ahora. En presencia de Cristo. Es decir, que Jesús está realmente presente en el sacerdote, y más aún cuando consagra el pan y el vino. Nosotros decimos es el sacerdote que consagra el pan y el vino, pero en realidad es Jesús que está ahí consagrando el pan y el vino. In persona Christi se llama en latín, ¿sí? Es Jesús que está por medio del sacerdote consagrando el pan y el vino. Por eso la tiene que decir el sacerdote, porque él es el que recibió el orden sacerdotal y nosotros no lo recibimos. Exige,
exige que, bueno, ahí dice, sin embargo, el pueblo se asocia al sacerdote en la fe y por medio del silencio con las intervenciones determinadas en el curso de la plegaria eucarística, que son la respuesta en el diálogo del prefacio, el santo, que todos aclamamos, la aclamación después de la consagración y la aclamación amén, después de la doxología final, y también con otras aclamaciones aprobadas tanto por la conferencia de obispos como la sede apostólica. Es muy conveniente que el sacerdote cante las partes de la plegaria eucarística enriquecidas con notación musical. Al iniciar la plegaria eucarística, el sacerdote tiende la mano y canta o dice: el Señor esté con ustedes. El pueblo responde: y con tu espíritu. Cuando prosigue: levantemos el corazón, eleva las manos. El pueblo responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Enseguida el sacerdote con las manos extendidas agrega: demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el pueblo responde: es justo y necesario. A continuación el sacerdote con la mano extendida continúa con el prefacio, y una vez terminado con las manos juntas, en unión con todos los presentes, canta o dice en voz alta: santo. Bueno, ahí viene el santo. Si el sacerdote celebrante es un obispo, bueno, acá esto tiene que ver con quién tiene que hacer parte de la rúbrica, si es un obispo, si es un sacerdote, si hay un diácono. En la plegaria eucarística hay que adaptar las fórmulas antes dichas, las reglas. Bueno, esto es todo para los sacerdotes, no para nosotros. Un poco antes de la consagración, el ministro, si se cree conveniente, advierte a los fieles con un toque de campanilla. Puede también, según las costumbres en cada lugar, tocar la campanilla en cada elevación. Eso es lo que hace generalmente Antonio con la campanita cuando eleva el cáliz. Después de la consagración, habiendo dicho el sacerdote: este es el sacramento de nuestra fe, el pueblo dice la aclamación empleando una de las fórmulas determinadas. Al final de la plegaria eucarística, el sacerdote toma la patena con la hostia y el cáliz, los eleva simultáneamente y pronuncia la doxología él solo el sacerdote. Acá los fieles calladitos la boca. Lo dice el misal romano, esto no es palabra mía. Si quieren, bajen el misal romano y lean. Estamos en un numeral 151. Y pronuncia la doxología él solo, por Cristo, con él y en él. Al fin el pueblo responde amén. Enseguida el sacerdote coloca la patena y el cáliz sobre el corporal. Terminada la plegaria eucarística, el sacerdote con las manos juntas dice la monición antes de la oración del Señor. Luego, con las manos extendidas, dice la oración del Señor juntamente con el pueblo. Ese sería el Padre Nuestro. Concluida la oración del Señor, el sacerdote solo, otra vez lo dice el misal romano, el sacerdote solo, con las manos extendidas dice el embolismo: líbranos de todos los males. Terminado el cual el pueblo aclama: tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. A continuación el sacerdote solo, con las manos extendidas, dice en voz alta la oración: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz. Eso lo tiene que decir solamente el sacerdote, no los laicos. Luego, según la circunstancia, el sacerdote añade: dense fraternalmente la paz. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, pero permaneciendo siempre dentro del presbiterio, para que la celebración no se perturbe. Haga del mismo modo si por alguna causa razonable desea dar a la paz a unos pocos fieles. Mientras se da la paz, se puede decir: la paz del Señor esté siempre contigo, a la cual se responde amén. Bien, entonces ahí ya empieza la comunión, que sería, ¿sí? Enseguida el sacerdote toma la hostia, la parte sobre la patena y deja caer una partícula en el cáliz, diciendo en secreto: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz. Mientras tanto se canta o se dice por el coro: el Cordero de Dios. Entonces el sacerdote dice en secreto y con las manos juntas la oración por la comunión: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Concluida la oración, el sacerdote hace genuflexión, toma la hostia consagrada en la misma misa y, teniéndola un poco elevada sobre la patena o sobre el cáliz, vuelto hacia el pueblo, dice: este es el Cordero de Dios, y juntamente con el pueblo agrega: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará. Después de pie, vuelto hacia el altar, el sacerdote dice en secreto:
el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y come reverentemente el cuerpo de Cristo. Después toma el cáliz, dice en secreto, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, y bebe reverentemente la sangre de Cristo. Mientras el sacerdote sume el sacramento, se comienza el canto de comunión. Es decir, cuando el sacerdote come la hostia, recién ahí empieza el canto de comunión. No está permitido a los fieles tomar por sí mismo el pan consagrado, ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano entre ellos. Misal romano, yo no lo digo. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, según lo haya determinado la conferencia de obispos. Cuando comulgan estando de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento hagan la debida reverencia, la cual debe ser determinada por las mismas normas. Es decir, si yo comulgo en la boca de pie, antes de recibir, tengo que hacer un gesto de alabanza hacia Dios, hacia Jesús sacramentado. Si la comunión se recibe solo bajo las especies de pan, el sacerdote, teniendo la hostia un poco elevada, la muestra a cada uno diciendo, el cuerpo de Cristo. El que comulga responde, amén. Y recibe el sacramento en la boca, o donde haya sido concedido, en la mano según su deseo. Quien comulga inmediatamente recibe la sagrada hostia, la consume íntegramente. Pero si la comunión se hace bajo las dos especies, obsérvese, bueno, acá es si comulgan con las dos especies, cosa que nosotros no hacemos, así que vamos a pasarlo por alto. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar fieles idóneos ad actum solo para esta ocasión. Es decir, que en el caso que haya mucha gente, ¿sí?, y no haya ministro de Eucaristía en la misa, y está el sacerdote solo y hay mucha gente, pero mucha gente, entonces puede nombrar a alguien, el sacerdote en ese momento, para que esa persona dé la Eucaristía también. Pero ese es un momento especial que es solo para esa vez. Terminar la distribución de la comunión antes de cualquier otro detalle, el sacerdote bebe íntegramente el mismo en el altar el vino consagrado que quizás haya quedado, pero las hostias consagradas que quedaron o las consume en el altar o las lleva al lugar destinado para conservar la Eucaristía, en este caso el sagrario. Todas las que sobran se llevan al sagrario. Bien, y concluida la misa, ¿sí?, dice, pueden ir en paz, y todos responden, demos gracias a Dios. Bueno, eso más o menos para que lo que dice el misal romano. Espero que más o menos le haya aclarado un poco el panorama. Solo dos cosas podemos ver de nuestras misas, es que la inclinación profunda en el credo no se hace. Mirá lo que me pregunta, muy bien, muy buena pregunta, Karina. ¿En qué momento de la plegaria eucarística nos arrodillamos? Acá la iglesia dice, cuando el sacerdote pone las manos sobre la copa, ¿sí?, y en realidad sobre la copa y sobre la hostia, ahí ese es el momento donde nosotros nos debemos arrodillar, ¿sí? Hacer dentro de la celebración eucarística, tenemos que obedecer a los que nos manda hacer la iglesia de Dios. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, eso lo tenemos que decir de pie. Generalmente en ese momento nosotros nos levantamos o seguís, ahí te podés levantar o vos podés seguir estando arrodillado, eso como vos quieras. En ese momento te podés levantar. Si cuando nosotros anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ahí nos levantamos todos. O si no, puedes seguir arrodillado, y si querés hasta el Cordero de Dios podés seguir arrodillado. Generalmente nadie está tanto tiempo arrodillado hasta el Cordero de Dios, pero el misal romano aconseja esto. ¿Otra pregunta? Bien. Una vez que vimos un poquito el misal romano, un poquito nomás, porque el misal romano es largo, y eso es lo que es la misa con el pueblo, lo que debemos hacer nosotros los fieles, los laicos, ¿sí?
Ahora vamos a tratar de entender la Santa Misa, que es también llamada Cena del Señor, Bodas del Cordero, Santo Sacrificio, Santa Eucaristía. Es decir, lo que vamos a ver es la Santa Misa, pero como sacrificio. Bien, esto lo vamos a hacer en 2 clases porque si no se va a ir muy largo. Entonces acá solo vamos a ver la Santa Misa como sacrificio y después vamos a dar la Santa Misa como bodas del Cordero, ¿sí? Ahora la Santa Misa como sacrificio. ¿Qué es lo que me dice la palabra la Santa Misa como sacrificio? Me está diciendo que la Santa Misa es un sacrificio. Muchos confunden la misa con una fiesta. Es una fiesta también porque nosotros celebramos la resurrección del Señor, pero en la misa también es aquel que se da a nosotros nuevamente para darnos vida. Por lo tanto, es el Cordero que se inmola, ¿sí? Y que actualiza ese sacrificio, que lo atrae memorial, lo trae a la memoria a nosotros para que recordemos ese sacrificio. Por lo tanto, nosotros nunca debemos olvidar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y en la misa actualizamos ese sacrificio. Nuevamente Jesús está ahí y se ofrece por nosotros para darnos vida. Renovamos la alianza, pero bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Nosotros tenemos cada año una fiesta importante, solemne, que se llama Pascua, en donde conmemoramos día a día lo que hizo Jesús, iniciando la Cuaresma con el miércoles de ceniza. De aquí sale y se ve con más fuerza lo que celebramos en la Santa Misa, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La prefigura de esta Pascua la vemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 12, que es la Pascua judía. Dios quería liberar al pueblo de Israel del faraón mediante Moisés. Así vemos que Jesús liberó al mundo del pecado, ¿sí? A ver, está Moisés, ¿sí? Que liberó al pueblo de la esclavitud. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es una sombra o prefigura de lo que es realmente hoy la Santa Misa, lo que es realmente el pueblo de Dios ahora. Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud del faraón. Jesús, esto es en verdad, no la prefigura, lo que es realmente, no la sombra, sino lo que es verdad, nos vino a liberar de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces nosotros, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿para qué nos liberó? O sea, vino Jesús a liberarnos del pecado, ¿para qué? Esa es la respuesta que nosotros nos debemos hacer. ¿Para qué? Así como Moisés liberó al pueblo del faraón, ¿para qué lo liberó? ¿Para qué lo liberó? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y la respuesta nos la da la Santa Escritura. En Éxodo, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en todo lo que es el Éxodo, ¿sí? Vemos todas estas prefiguras. Entonces vamos a responder con la Biblia ¿por qué liberó Moisés al pueblo de la esclavitud? ¿Para qué? ¿Qué quiso Dios con Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés para que libere al pueblo? ¿Para qué lo iba a liberar? Bueno, esa la respuesta la tenemos acá en la Biblia. Si quieren anotar, esto está en el Éxodo capítulo 4 del versículo 22 al 23. Eso cuando se encontró. ¿Se acuerdan que Moisés encontró una zarza ardiente que se tuvo que descalzar porque dice lo que estás pisando es tierra santa? ¿Sí? Y Dios habló por medio de la zarza, ¿sí? Y le dijo Dios a Moisés, y dirás a Faraón, o sea, al Faraón, ¿sí? Así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto. Pero como tú no quieres dejarle partir, mira que voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. O sea, eso ya le estaba diciendo Moisés al faraón, que lo deje ir porque ¿qué tenía que hacer? Rendirle
culto, ¿sí? Es decir, deja ir a mi hijo para que me dé culto. ¿A qué hijo? A mi primogénito. Es decir, que Israel lo llamaba primogénito, el primogénito. Lo vemos también en el versículo 7, 16, en el 26, Yahvé dijo a Moisés: preséntate a Faraón y dile, así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me den culto, nuevamente, ¿sí? Y también eso aparece en el capítulo 8, versículo 16, en el capítulo 9, versículo 1, versículo 13, en el capítulo 10, versículo 3, y en el capítulo 10, versículo 7, y finalmente en el capítulo 12, versículo 31, en donde el faraón recién ahí lo deja salir. ¿Para qué? Para que vaya a rendir culto. Entonces, Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo de Egipto para que le vaya a rendir culto. ¿Sí? Bien. En la Biblia esta del pueblo de Dios, ¿sí?, aparece la palabra culto, ¿sí? Pero en la de Biblia de Jerusalén o en la Biblia que yo tengo, en la Nácar Colunga, también aparece otra palabra. Aparece la palabra adorar. Es decir, quiero que liberes al pueblo para que me vaya a adorar. Esa es la palabra que utiliza esa Biblia. Bien, entonces vemos que Jesús nos libera del pecado para llevarnos al desierto a adorar a Dios. Ese desierto o lugar es la iglesia. Entonces, Jesús nos saca del pecado para que vayamos a adorarlo a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, para eso nosotros salimos del pecado para adorar a Dios. Para eso nos libera Jesús, para adorar a Dios. Para poder adorar debo sentirme libre, no esclavo. Si yo soy esclavo del pecado, nunca voy a poder adorar a Dios. Entonces, lo primero que tengo que tratar de hacer es de liberarme del pecado para poder adorar a Dios. No debo ya ser esclavo del pecado. Una prefigura de esto lo vemos en Malaquías capítulo 1, versículo 11, en donde dice, cito: pero desde la salida del sol hasta el ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar, se presenta a mi nombre un sacrificio, la palabra sacrificio, hay que recalcarlo, un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, no cualquier ofrenda, una ofrenda pura, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, va a llegar un momento en donde en todo lugar se va a presentar en mi nombre un único sacrificio y una ofrenda pura. La única ofrenda pura que nosotros ofrecemos a Dios Padre es su Hijo Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha. Eso es lo que nosotros ofrecemos en la Santa Misa. Por eso es el único sacrificio puro y santo. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos qué es adorar, porque nosotros tenemos que, una vez que salimos del pecado, poder adorar a Dios, pero tenemos que saber lo que es adorar. En Éxodo 4:31, en Éxodo 12:27, en 2 de Crónicas 7:3, 20:18, en Judith 13:17, en Eclesiásticos 50:17, en Jeremías 26:2, en Mateo 2:2, en Mateo 2:11, nos dice que adorar es postrarse. O sea que siempre cuando uno adora, lo adoraron y se postraron ante el Señor. Es una inclinación que nosotros hacemos ante Dios, pero la inclinación no es solamente de cuerpo, sino también es una inclinación que nosotros debemos hacer en espíritu, no solamente en cuerpo. Tiene que ver también con la humillación que yo le hago a Dios. Una criatura pasa por yo identificarme como criatura e identificar al Creador como mi Dios. Yo la nada y Él el todo. Una cosa es adorar y otra cosa es un culto religioso. El culto religioso
es para las personas y la adoración es para Dios. Esto es muy importante reconocerlo para nosotros, porque si yo voy a la iglesia a yo sentirme bien, entonces yo estoy haciendo un culto para mí y no para Dios. Y la misa, la Santa Misa, es un acto de adoración a Dios. Entonces, lo central de la misa es Dios, no los hombres. En cambio, en otros cultos, como los protestantes, ellos tienen la mejor música, todo lo bien, todo mejor, porque ellos se tienen que sentir bien, se tienen que sentir el gozo en el corazón. Y la misa no es sentir el gozo en el corazón, sino es darle lo tuyo a Dios. Eso es lo que es la Santa Misa, es brindarte todo a Dios. Nosotros debemos venir a la Santa Misa llamados por Dios para adorarlo a Él y no a las personas. La adoración va dirigida a Dios y el culto religioso va a la gente, se beneficia a la gente. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, esto es un culto religioso, porque no es para Dios, sino que es para ustedes. O sea, es para ustedes esto, ¿sí? Entonces no es para Dios, aunque yo quiero con esto glorificar a Dios, está todo perfecto, pero esto está haciendo, es un culto religioso o un servicio religioso, pero no es un acto de adoración. Por lo tanto, el único acto de adoración que tenemos nosotros es la Santa Misa. Bien. La adoración va dirigida a Dios y el culto religioso va a la gente. Cuando en la misa se canta para animar a la gente, deja de ser adoración. Ya es un servicio religioso. Entonces el que canta en el coro no debe cantar para la gente, debe cantar para Dios. Cuando tú cantas junto con el coro, no cantas para el coro, cantas para Dios. Cuando en la misa se canta para animar a la gente, deja de ser adoración, ya es un servicio religioso. Pero no, o sea, esto está bien en los grupos de apostolado, perfecto. Por ejemplo, nosotros nos reunimos y cantamos, está perfecto, porque no... Se ve que estoy hablando mucho, muy eufórico, que se me cayó el celular. Bien. Por eso que en la Santa Misa no se lleva la Biblia, porque no es un servicio religioso en donde se beneficia la gente aprendiendo y estudiando la palabra. Porque muchos de los demás nos dicen, ay, pero ¿cómo ustedes no llevan la Biblia? En la misa no se tiene que llevar la Biblia porque vos vas a adorar a Dios, no es algo para vos, es para Dios. Dios solo acepta la adoración. El primer elemento de la adoración es la obediencia, porque tú te sometes a Dios. Por eso nos arrodillamos y nos postramos en señal o signo de adoración. Por tercera vez me está cayendo el celular, no sé qué está pasando. ¿Dónde me quedé? La alabanza no es adoración. Yo alabo para recibir algo. Por eso alabo con las manos abiertas hacia arriba. La alabanza no es adoración. En la alabanza uno pide, ¿sí? Hoy en día en nuestra Santa Misa queremos que se parezca más a un culto religioso que a una adoración. En vez de cantar adorando a Dios, cantamos para la gente y la gente aplaude. La Santa Misa es un sacrificio que renueva la nueva alianza sellada con la sangre redentora de Jesús. Moisés sella la alianza con sangre. Así también lo realizó Jesús en la última cena. Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20. Melquisedec en Génesis 14:18 ofrece pan y vino. Y lo confirma Pablo en 1 Corintios 11:26. Para poder entender la misa debemos entender lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y esto fue explicado por Pablo en capítulos 9 y 10 de la carta a los Hebreos.
Ya estamos terminando, así que tengan un cachitín de paciencia. Es sabido que había sacrificios todos los días en el templo, realizados por los sacerdotes, pero lo que nos interesa acá es la ceremonia que se hacía una sola vez al año para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y acá entraba en acción el sumo sacerdote, en este caso Aarón, para ver qué ritual se hacía. En Levítico 16 muestra algo de este ritual. Pablo lo explica en Hebreos 9. La única forma de rendir culto a Dios es adorarlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Espíritu. Toda adoración conlleva un sacerdocio que la presente. Nuestra adoración es una adoración espiritual dada y presentada al Padre por Jesús, sumo sacerdote. Es una adoración celestial y por tanto espiritual. En santuario no hecho por manos de hombre. Eso lo vemos en la carta de los Hebreos. Debemos adorar en verdad. ¿Por qué en verdad? Esta adoración espiritual está conectada a la realidad sacrificial de la Iglesia y a su culto central, del cual dimana todo su poder y su existencia, la Eucaristía. El mismo Señor lo dijo en San Juan 6:55, mi carne es verdadera comida. Esta adoración celestial está unida en el concepto de la alianza. Bíblicamente, toda alianza conlleva un sacrificio celiatorio. Toda alianza se renueva en un sacrificio sangriento que une y recuerda las consecuencias de romperla. Hebreos 9 y 10 nos da la forma de cómo es ahora ese culto y por qué la Santa Misa es el único sacrificio de Jesús que continúa porque no acabó hasta el fin de los días. En el capítulo 6 de Juan nos habla sobre la Eucaristía, ya que comienza y termina con las mismas escenas de las Pascuas del Señor. Bueno, vamos a cortarlo por acá porque ya cumplimos la hora. Y la clase que viene vamos a dar la Santa Misa, pero como bodas del Cordero de Dios, no como sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esta enseñancita? Que para que nosotros poder adorar a Dios, tenemos que tratar de estar libres del pecado. Y el único que nos libera del pecado es Jesús, porque es Jesús el que vino a liberarnos del pecado. No hay otro. A través del sacramento de la confesión es el mismo Jesús que nos está perdonando a nosotros nuestros pecados. Entonces debemos ir a este sacramento para poder obtener la gracia que nos lleva a rendir un culto en verdad y en espíritu en la Santa Iglesia. Bien, no sé si quedó más o menos claro. Por eso esto es medio raro estar así, porque nos faltan preguntas, la gente me quiere preguntar y yo no puedo responder, pero bueno, confiamos en que esto ya se va a solucionar y pronto estaremos reunidos nuevamente. Cualquier duda que tengan me avisan. Este mismo que yo les estoy hablando ahora, yo lo tengo en un PDF, así que cuando pueda se los mando por el grupo, y también les voy a mandar lo que dimos en la clase anterior de la Santa Misa, nomás que eso lo tengo que pasar porque no lo tengo pasado y recién ahí lo voy a poder enviar, ¿sí? Bien, que tengan un bendecido día y espero que les haya gustado esta clasecita y que les ayude para poder... Ya se rompió mi soporte, por eso se caía. Para poder entonces ayudarlos a que puedan adorar mejor a Jesús y por medio de Jesús al Padre. Que tengan una bendecida jornada y bueno, feliz día para todos. Hasta mañana.